Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre el trote y las recomendaciones para practicarlo con el doctor Álvaro Ferrer, traumatólogo especialista en rodilla de Alemana Sport. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, así que feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este tema. Doctor, en general uno comienza a trotar sin mucha conciencia de la preparación o de las consecuencias que puede tener si es que uno no toma ciertas precauciones. ¿Cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista de la salud para comenzar a practicar el trote? A ver, la gente que quiere partir trotando, independiente de la edad, es importante que se hagan un chequeo médico y un chequeo de salud que incluye distintos aspectos, ¿ya? Por ejemplo, en pacientes hasta 40 años o en corredores que quieren iniciar su actividad hasta los 40 años, hacemos algunos exámenes de laboratorio, hacemos un electrocardiograma, de tal modo de pesquisar alguna condición médica que esté pasando desapercibida y que ponga de alguna manera en riesgo a ese deportista nuevo que va a empezar a trotar. También sobre los 40 años agregamos algunas cosas porque aumenta la probabilidad de tener algún problema de salud y en ese caso agregamos, por ejemplo, un test de esfuerzo que nos va a mostrar si es que la persona tiene, por ejemplo, alguna alteración en el corazón y que predisponga a que tenga muerte súbita practicando ejercicio aeróbico, ¿ya? Que es una de las cosas principales que uno trata de prevenir, la muerte súbita. Por otro lado, los exámenes de laboratorio y el examen físico permiten, por ejemplo, pesquisar si hay una hipertensión, si hay una diabetes, algún déficit de vitamina. Y también agregamos en esta evaluación, a esta recomendación de chequeo, alguna evaluación kinésica que permita adelantarnos y prevenir lesiones y eventualmente alguna evaluación nutricional por si la parte alimentaria no anda muy bien. Doctor, cuando usted habla de deportistas que son nuevos en el fondo, ¿es ¿Sí? que nunca han hecho deporte y nunca han trotado? ¿O personas que pueden haber trotado habitualmente pero hace años, un par de años que no lo hacen? Sí, ese punto es súper importante. Hay deportistas que ya tienen cierta experiencia y que dejaron, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, estuvieron 2 años sin poder trotar y retoman la actividad física de nuevo. Habitualmente ellos ya conocen alguna condición de médica, eventualmente se han hecho algún chequeo y además tienen alguna experiencia respecto a cómo manejarse en el trote de tal modo que ya previenen lesiones por sí mismos, saben cómo manejarla. Pero en el que está comenzando es importante partir por aquí, por un poco por lo que les contaba, encontrar condiciones médicas previas, saber cómo están físicamente desde el punto de vista kinésico para evitar lesiones y para prevenir, como les contaba, algún problema cardiovascular que ponga en riesgo a esa persona que se pone a correr, sobre todo si hay antecedentes médicos previos, antecedentes familiares, si por ejemplo esa persona fumaba o está en sobrepeso. Ahí agregamos algunos exámenes más detallados al respecto. O sea, después de los 40 es mejor prevenir y hacerse este chequeo. Ese es un poco el punto, porque es un punto de inflexión en la presencia de patología crónica en el fondo. Doctor, ¿y cómo se aconseja comenzar a realizar esta disciplina? Esa pregunta es re difícil de contestar porque no hay una receta, ¿ya? Pero básicamente lo que se aconseja es, para aquel corredor nuevo que nunca ha practicado nada, es 2 a 3 veces por semana de 30 a 60 minutos, partir de esa manera, ¿ya? Y primero velocidades bajas. Habitualmente una caminata rápida va a 7 km por hora y el trote parte como a los 8 km hacia arriba, 8 km por hora. Entonces esa sería una velocidad apropiada para comenzar, y eso es una intensidad apropiada. Pero no solo eso, sino que es importante también que partan con una buena zapatilla. Si hay una duda respecto a las que tenemos guardadas en el closet, mejor ir a la Badías o lo que sea y comprarse unas nuevas. Partir en superficies que relativamente se sabe que tienden a producir menos impacto, como es el maicillo o eventualmente en una trotadora. Eso respecto a la superficie. Y en cuanto a cómo seguir, porque ya partiste, trotas 2 o 3 veces por semana, ¿cómo continuamos?
Y ahí la recomendación es ir en una progresión de 10% semanal. Y ahí yo lo que le recomiendo a veces a los deportistas es partir con 10% o bisemanal o eventualmente mensual, para que sea muy progresiva el aumento de la intensidad. Ya, y eso tanto en kilómetros como en el tiempo de trote. Y lo que siempre le digo, nunca olvidarse de la protección solar, ¿ya? Que es un elemento muy presente en este tiempo. ¿Ya? Otros aspectos, que básicamente va a ser para un corredor un poquito más avanzado, o es el uso de monitores cardíacos, que también para un principiante puede ser importante para ver en qué frecuencia cardíaca se maneja, de algún modo estimar qué intensidad le está dando al trote. Doctor, volviendo al tema que usted tocó de las zapatillas, porque, bueno, lo que decía, muchos tenemos zapatillas Claro, guardadas, están dicen, no, guardadas pero en si el se ven closet. nuevas. ¿Cada cuánto es Exactamente. recomendable, por ejemplo, cambiar una zapatilla? ¿Cuánta carga resisten o cuánto tiempo resisten, aunque se vean En buenas nuevas, por decirlo condiciones, así? exactamente. ¿Cuál es el daño que le puede provocar al cuerpo y cada cuánto más o menos es recomendable cambiarla? Cambiarla. Sí, ahí hay algunas recetas. Habitualmente se recomienda cambiar la zapatilla entre los 500 kilómetros y los 1000 kilómetros de uso, ¿ya? Y el número más aceptado entre 600 y 800 kilómetros para una zapatilla nueva. Se supone que después de ese periodo, ese lapso de tiempo, ese periodo de uso, las propiedades de protección, de amortiguación de la zapatilla decaen fuertemente. Y eso predispone, por supuesto, a que se altere nuestra mecánica de carrera y eventualmente lesionar, ¿ya? Así que esa es más o menos la receta, entre 600 y 800 kilómetros de trote. Así que eso obliga a saber muy bien cuánto estás trotando, Claro. no solo en tiempo, sino que en kilómetros, ¿ya? Y si se usa diariamente la zapatilla, también se cuenta también, El ¿cierto? mismo periodo. Hay algunos criterios de no usar las zapatillas más de 6 meses, pero eso es más, creo que, relativo. Lo importante es el número de kilómetros. ¿Y es aconsejable trotar si estoy, por ejemplo, con sobrepeso? Esa es una pregunta súper importante que nos hacen muy a menudo. Hoy día mismo atendí a una paciente que estaba en sobrepeso los últimos meses y que está inscrita para la maratón de la próxima semana. Y llegó a preguntarme qué hacía, si corría o no corría. Entonces una pregunta súper importante. ¿Qué hacer en este caso? Como les comentaba, es un tema bastante debatido. Cuando la persona tiene un índice de masa corporal sobre 30, es decir, la relación entre el peso y la estatura de la persona, cae en riesgo o en rango de obesidad. En esos casos, la recomendación fuerte y casi obligatoria es evitar el trote y comenzar con una actividad aeróbica sin impacto, bicicleta, elíptica, piscina, algo parecido. Cuando la persona está en sobrepeso, es decir, entre índice de masa corporal de 25 a 30 o más cercano a 25, eventualmente podría iniciar trote, ¿ya? Y sin riesgo de lesionarse o de producir algún daño a su salud. Pero a intensidades bajas inicialmente hasta que ese peso se va controlando y la persona ya cae en un índice de masa corporal normal y puede darle intensidades a gusto personal. Doctor, ¿y cuáles son las lesiones más frecuentes que se pueden presentar en el trote? Si es que ya no tomamos ninguna de estas recomendaciones de zapatillas o, no sé, una superficie quizás no muy adecuada. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? Ya. El trote puede producir primero que nada lesiones traumáticas. Uno se puede torcer el tobillo, puedes caerte. Y una cosa que no es menor son los accidentes de tránsito. Mucho cuidado en el dónde trotamos, el cómo se respiran los semáforos. Acordarse que en Chile no hay una cultura del automovilista que respete o al ciclista o al corredor. Ya sobre todo cuando se ponen estas vías reversibles o exclusivas los fines de semana, hay automovilistas que no siempre las respetan porque no las conocen. Así que el tema de las lesiones traumáticas es un capítulo. Pero la gran mayoría de las veces se van a producir lesiones por lo que se llama por sobreuso o sobrecarga, que quiere decir que por el uso repetitivo del sistema muscular o osteomuscular se pueden presentar lesiones, ¿ya? En el trote en particular, las lesiones más frecuentes son las de rodilla, ¿ya? Puede haber dolor lumbar, que también es una lesión relativamente frecuente, que si se prolonga en el tiempo o impide un desempeño normal, vale la pena que la persona consulte a un subespecialista en columna. Y aquí la estrella se la lleva a la rodilla porque son las lesiones más frecuentes. Alrededor de un 25% de los corredores va a tener algún dolor de rodilla en algún momento. Básicamente son dos patologías las más prevalentes,
La primera es de la articulación rotuliana o patelofemoral, que está en la parte de adelante de la rodilla. Y la otra es la bandilotibial, que es una especie de tendón plano que está en la parte lateral de la rodilla y que producen típicamente un dolor agudo, intenso durante el trote, que puede persistir algunas horas o días después y que empieza a ser limitante, ¿ya? Y cuando empieza a ser limitante, lo aconsejable siempre es consultar con un subespecialista para ver las estrategias de prevención y para manejar el cuadro agudo. ¿Y esto es, estas lesiones por el impacto en sí del peso en la rodilla o puede Es tener una otro manera de origen? entenderlo por el impacto repetitivo, pero a veces más por la movilidad repetitiva en conjunto con el impacto, ¿ya? La carga que recibe la rodilla en el trote es muy alta, ¿ya? Y esa carga se concentra mucho en la articulación rotuliana y por eso se predispone a lesionarse. Y por otro lado es importante ver los factores asociados a estas lesiones. Hay, por ejemplo, déficit técnicos de la carrera que pueden predisponer a la lesión, por ejemplo, en el uso que ya conversamos de la zapatilla o en la superficie en la que estamos trotando. Y por otro lado, hay ciertas condiciones particulares de la persona, como el alineamiento de las extremidades inferiores o alguna alteración de la pisada, el pie plano, por ejemplo, o hiperpronación, pueden predisponer a algunas de estas lesiones. Es importante saber eso porque eso orienta a la prevención de estas lesiones. El fortalecer con algún otro tipo de ejercicio, por ejemplo, los músculos o no sé, que rodean la rodilla, ¿ayuda, por ejemplo, a prevenir una lesión así? Sí, la respuesta es sí. En general hay muchos, todos los aspectos de la condición física van a favorecer el que no aparezcan lesiones. Y en particular en la articulación rotuliana, el tener una buena fuerza de cuádriceps, una buena mecánica del cuádriceps respecto a los músculos de atrás del muslo o de los gemelos, va a hacer que eventualmente esta lesión se prevenga o sea más fácil de manejarla. De hecho, parte del tratamiento es enviar a los nuevos corredores al kinesiólogo y una parte de esa kinesioterapia es el trabajo muscular, ¿ya? Estas lesiones, ¿cómo se tratan? Bueno, y si existen también, además del fortalecimiento, otras formas de prevenirlas. Claro, un poco ya lo adelanté. La kinesioterapia en general va a ser como el caballo de batalla del tratamiento de estas lesiones, tanto de los dolores de la bandilotibial como rotuliano, porque obligan a mejorar esos aspectos que conversamos. Por un lado la fuerza, por otro lado la flexibilidad, por otro lado corregir factores de la pisada o factores de la técnica de carrera, ¿ya? Eso va a llevar a que, por un lado, manejemos el cuadro agudo y se aprenden estrategias de prevención. Aprendemos a elongar, aprendemos a cómo hacernos automasaje con estos cilindros de poliuretano, aprendemos a calentar antes del trote, que no siempre se hace, de tal manera de prevenir este tipo de problemas, ¿ya? Doctores, y para corredores un poco más avanzados, ¿en qué consiste la evaluación biomecánica del trote? En Alemán Sport ofrecemos un análisis biomecánico de la carrera que consiste en poner al corredor en una cinta de carrera, en un treadmill o trotadora, y lo filmamos desde atrás y desde el lado. Y evaluamos una serie de parámetros, ángulo, el momento en que la persona apoya el pie, el cómo se comporta la pelvis, cómo se comporta el tronco, y hacemos una serie de mediciones que determinan la calidad técnica de esa carrera y eventualmente factores que pueden predisponer a lesiones y que por otro lado pueden predisponer a que nuestro rendimiento en carrera sea más bajo. Entonces, con esa información en mano, explicamos al corredor qué factores corregir de tal modo de evitar lesiones y que rindan mejor, ¿ya? Otra evaluación biomecánica que se hace es la de la pisada, que se llama Footscan, que es un análisis dinámico en que a la persona se le hace correr sobre sensores que permiten determinar cómo está apoyándose ese pie durante la carrera, de tal modo también de corregir factores que predispongan a lesiones y mejorar la técnica de carrera. Y ahí se puede hacer una planificación a medida, en el fondo. Exactamente, con correcciones a medida. Ahora, esto es eventualmente para corredores un poquito más experienciados o que tengan algún objetivo de una carrera en mente, más que para el corredor que está partiendo, ¿ya? Doctor, y si el objetivo es correr una maratón, por ejemplo, ¿qué consejos se pueden entregar?
También una pregunta súper importante y que se da en la práctica clínica. Llegan corredores a la consulta a preguntarnos cómo hacer, cómo enfrentar el correr una maratón. Y el primer consejo que le damos es que se metan en un equipo de trote, porque esto requiere de un entrenamiento muy específico, más complejo que por ejemplo, incluso correr 21 kilómetros. Es más difícil. Una maratón no son 2 carreras de 21, es mucho más que eso. Y el estar en un equipo garantiza el que tú vayas cumpliendo esos objetivos de entrenamiento, primero para que prevengas lesiones y por otro lado que te vaya bien en la maratón, que logres terminarla, que logres un objetivo de tiempo que te sea satisfactorio y que finalmente sea una actividad recreativa que te implique pasarlo bien también. Otros consejos que se dan son más específicos y tienen que ver con cosas muy como banales, como que de pronto engañan al sentido común. Por ejemplo, nunca es buena idea correr con zapatillas nuevas. ¿Ya? Llegan corredores que para día de gala la maratón, mejor zapatilla. el día anterior compran zapatillas nuevas y es un desastre. Ya la zapatilla tiene que tener un periodo de adaptación, Un rodaje. un rodaje, exactamente, una puesta a punto. Y eso habitualmente puede ser un mes incluso, ¿ya? Se puede recomendar hacer la última parte del entrenamiento, que implica carreras de 30 kilómetros aproximadamente, con una zapatilla ya adaptada. Porque incluso podría no acomodarle la zapatilla. Claro, ¿cierto? ya hacen ampolla, entonces el corredor llega con una zapatilla que puede no saber cómo va a funcionar, en fin. Y otros detalles que tienen que ver con lo mismo, con la indumentaria, conocer muy bien qué polera vas a usar, qué short vas a usar, porque detalles, por ejemplo, las costuras de una polera puede significar un roce que te genera una herida, una ampolla, que te impida terminar bien una carrera. Es así de fino el detalle, porque son muchas horas, muchos kilómetros en que vas a estar expuesto a eso, ¿ya? Otro consejo que uno lo da también por la experiencia clínica es aconsejarle a la persona que va a correr una maratón que deje todos los deportes de impacto y de equipo fuera, idealmente durante todo el proceso. Tengo pacientes corredores que el día previo o la semana previa a la maratón juegan un partido de fútbol, les pegan un rodillazo en el muslo, te tuercen el tobillo, te cortan un ligamento y pierden todo el entrenamiento y llegan algunos llorando a la consulta. Es impresionante. Y así que ese es un consejo súper válido. Doctor, y algunos consejos respecto a la alimentación y la hidratación, porque también es muy importante esto para poder complementar el trote y todo el trabajo en el fondo que uno quiere hacer para lograr el objetivo. Exacto. Esas preguntas son siempre muy frecuentes y dentro de este ítem, tal vez la pregunta que más nos hacen, una de las que más nos hacen es ¿qué pasa con el ayuno? ¿Qué pasa con el correr en ayuno? Hay mucha gente que lo hace. Es un tema controvertido, no es que esté prohibido hacerlo. Y hay dos aspectos que creo que es importante mencionar. Para el que está partiendo el trote y tiene algún grado de sobrepeso, el correr en ayunas puede ser beneficioso, porque en ayunas el sistema energético que se utiliza más bien va por el lado de las grasas. Y si se corre a intensidades relativamente bajas o intermedias, una persona puede lograr bajar de peso más eficientemente. Cuando trota en el fondo, no en carreras ni nada más. Claro, sería exigente. un trote más suave, como alguien que está partiendo y que está en sobrepeso, ¿ya? Pudiese ser una buena estrategia el correr en ayunas. Pero o en otro extremo está el deportista que quiere mejorar el rendimiento. Y en ese caso, la recomendación fuertemente es que no trote en ayunas, porque cuando trotas en ayunas no logras mejorar tu rendimiento en carrera. Ya, por ejemplo, si quieres bajar tus tiempos en los 21 kilómetros, no es conveniente que hagas eso. Pero esto es muy variable, depende mucho de la experiencia del corredor, de que se conozca previamente cómo ha respondido a esto, porque no hay recetas al respecto, ¿ya? Y respecto a la hidratación, que también es una pregunta súper frecuente, hay ciertas recetas, ciertas maneras de enfrentar esto, y hay que saber como cada 10 kilómetros de trote uno consume más o menos 1 litro de agua, ¿ya? Entonces la recomendación es prehidratarse una media hora antes con 500 ml de agua, una botella de medio litro de agua, que puede tomarse media hora antes, 1 hora antes, no de una sola vez, no al seco como se dice, porque puedes quedar con el estómago un poco incómodo, pero sí en 2 tandas o en tres tandas. Y después de esos 10 kilómetros, vale la pena al rato ingerir nuevamente medio litro de líquidos que pueden ser agua o bebidas isotónicas. Otra historia es cómo se planifica la hidratación en una carrera más larga, en una maratón. Porque ahí después de esa hora de trote
conviene cada 20 minutos aproximadamente ingerir algo de agua, tomar agua o bebidas isotónicas, y por eso se ponen los puestos estratégicamente en una maratón, por ejemplo, eso lo han visto. Así que, pero para el corredor general, saber eso, 10 kilómetros, más o menos 1 litro, tomar medio litro antes y medio litro al final, que puede ser agua o bebidas isotónicas. ¿Algún consejo final para los corredores o futuros corredores que nos estén escuchando, doctor? Yo creo que es un resumen de lo que hemos hablado. Primero, hacer un chequeo médico, un chequeo kinésico, eventualmente un chequeo nutricional, para que nuestro inicio en la práctica del trote sea libre de lesiones y sea finalmente más entretenido. Y segundo, si ya empezaste a progresar y agarraste vuelo, como se dice, y ya tu objetivo es correr una maratón, ahí meterse un equipo, entrenar de manera más apropiada, más organizada, y de tal modo de cumplir ese objetivo que tengas en tu vida deportiva. Doctor, muchas gracias por conversar este tema tan interesante con nosotros y por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que quedan un montón de cosas en el tintero, pero bueno, creo que es el tiempo que hay que darse. Bueno, nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.